Mi nombre es Numa Martínez, de la materia de Derecho Internacional Privado, de la materia SAIE. Le vamos a hablar sobre la fuente del derecho internacional privado, el derecho internacional privado. Para comenzar, el derecho internacional privado es aquella que regulan las obligaciones de la conducta de los estados para garantizar el orden. El orden, podemos decir que es un orden como constitucional, en vista de que cuando se rompe un hilo constitucional en un Estado, existen las normas y los tratados internacionales para resolver cualquier conflicto interno dentro de una nación. Fuente del derecho internacional privado surge como una breve reseña histórica con el Código de Bustamante. El Código de Bustamante también viene siendo como una fuente del derecho internacional privado. Este Código de Bustamante nace en Cuba, La Habana, Cuba. También tenemos la ley Helms-Burton, el nombre por los promotores, senadores estadounidenses que llevaron a cabo en contra de Cuba un bloqueo a la isla cubana, donde se le prohibía a las compañías realizar cualquier contrato con las mismas, en vista de que tenían que hacer solamente los contratos y negociaciones con el gobierno norteamericano. Esto se realiza en el mandato del presidente Bill Clinton. También tenemos la ley de internacional público en Venezuela. Se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se encuentra tipificado dentro de la Constitución de la República sobre los tratados internacionales, en el cual prevalece también el Tratado de los Derechos Humanos. Cuando verse estos tratados es cuando verse sobre los derechos humanos, donde hay una disyuntiva, una controversia, donde se dice que los tratados de derechos humanos están por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como otras doctrinas indican que los mismos se encuentran a la par, que están sujetos a lo mismo. Hoy en día vemos mucho estos tratados en la Haya, como la Haya, la OEA, en la ONU, de acuerdo a la situación que nos encontramos en Venezuela, en vista de los actos de gobierno que se ha profundizado en una crisis en el país, los cuales buscan ayudas internacionales y se busca interponer cualquier tratado internacional, como por ejemplo una carta democrática, donde se ha solicitado en varias oportunidades al secretario general de la OEA. Por eso hemos sido en estos momentos como el ojo del mundo, todo el mundo está pendiente de lo que pase en Venezuela, llevándolo a una situación ya particular para aprender más y profundizar más lo que son, dónde llega el derecho internacional privado. En diferencia con el derecho internacional público, que el derecho internacional privado es el sujeto y el derecho internacional público es el Estado, el ente. Tenemos una fuente, las fuentes del derecho internacional privado, hay unas fuentes directas y unas fuentes indirectas. Las fuentes directas son las leyes nacionales y los tratados internacionales. Las leyes nacionales son las leyes, reglamentos, decretos que rigen un Estado. En Venezuela tenemos, como anteriormente lo dije, el artículo 23 de la Constitución, y también se encuentra contemplado en el Código Civil venezolano y en el Código de Comercio. El Código de Comercio es cuando relaciones comerciales en los extranjeros, o cuando un extranjero interviene aquí en nuestro país. También tenemos en el Código Civil venezolano y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los tratados internacionales son aquellos acuerdos suscritos por cada Estado. Son acuerdos que se suscriben con otros Estados en cualquier materia de estos organismos. Tenemos las fuentes indirectas. Estas fuentes indirectas son
la costumbre, la jurisprudencia nacional e internacional, que la jurisprudencia nacional e internacional es aquella cuando hay un vacío en la norma, cuando no sea tipificado y tenga que usarse la analogía para resolver cualquier conflicto. Tenemos parte de la costumbre, la jurisprudencia, tenemos también la doctrina. En el derecho internacional privado también se garantiza, se velan por los derechos, la garantía de los extranjeros que se encuentren dentro de un territorio que no sea de su naturalización. Los mismos tienen, el Estado debe brindarles su garantía, sus derechos como extranjeros que residen en cualquier país. Podemos decir que hay una diferencia entre la fuente del derecho, la fuente que el derecho internacional privado con el derecho internacional público, que el derecho internacional privado es distributivo, el sujeto a la acción particular de la persona. Y el derecho internacional público es el Estado el que se encarga, el que emana y garantiza que se cumplan estos tratados.